Nadie en la mansión Ferrer se dio cuenta cuando el llanto cesó. Y eso, por sí solo, ya era lo suficientemente aterrador. En La Moraleja, un barrio donde el silencio suele significar comodidad y seguridad, 2 niños de 4 años yacían acostados, inmóviles, con los rostros demasiado pálidos para niños que deberían estar corriendo, riendo, viviendo. Los gemelos Mateo y Lucas respiraban con dificultad. El cuarto era grande, luminoso, decorado con juguetes caros, pero el aire parecía pesado. Uno de ellos se sujetaba el estómago. El otro mantenía los ojos abiertos, sin enfoque, mirando al techo como si intentara entender por qué su propio cuerpo dolía tanto. Aquella escena se repetía desde hacía semanas. 18 niñeras pasaron por allí. Ninguna logró impedir el avance silencioso de aquel sufrimiento. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Millonarios. Subimos videos nuevos todos los días. Si te gustó la historia, deja tu like. En los comentarios, cuéntanos de dónde eres y a qué hora nos ves. El padre, Alejandro Ferrer, era uno de los empresarios más influyentes de España. Dueño de constructoras, hoteles y terrenos que valían fortunas. Un hombre respetado, ocupado, ausente. Desde la muerte de su esposa, había entregado la rutina de sus hijos en manos de terceros. Confiaba. Pagaba bien. Creía que el dinero compraba protección. Quien comandaba la casa ahora era Clara Valdés, su prometida. Elegante, controlada, siempre educada frente a todos. Era ella quien decidía horarios, médicos, dietas y empleados. Todo parecía demasiado organizado. Demasiado limpio. Demasiado silencioso. Aquella mañana, una mujer a la que nadie notaba entró en el cuarto empujando un carrito de limpieza. Isabel Rojas, 58 años, nueva empleada de limpieza. Manos curtidas, mirada atenta, cuerpo cansado de quien ya ha vivido mucho. No estaba allí para cuidar niños. Estaba allí para limpiar. Pero algo la hizo detenerse. El olor. Un aroma extraño, metálico, casi imperceptible, provenía de un vaso olvidado sobre la mesa de noche. Isabel frunció el ceño. Aquello despertó un recuerdo antiguo, enterrado en lo más profundo de su mente. Un olor que no combinaba con leche infantil. Un olor que no debería estar allí. Se acercó a la cama. Observó las manchas rojizas en la piel de Mateo. El sudor frío en Lucas. La respiración corta. Aquello no era una virosis común. No era una fase. No era exageración de un adulto preocupado. El cuerpo de Isabel reaccionó antes que la razón. Un escalofrío recorrió su espalda. Miró a su alrededor. Ningún adulto. Ninguna niñera. Ninguna cámara visible desde ese ángulo. Solo 2 niños demasiado débiles para pedir ayuda. Y, en ese instante, Isabel comprendió algo perturbador. Todos allí estaban mirando, pero nadie estaba viendo. Cuando salió del cuarto, se llevó el vaso consigo, como quien saca la basura. Pero por dentro, el corazón le latía acelerado. Algo estaba mal en aquella casa millonaria. Algo peligroso. Y, sin saber exactamente cómo ni por qué, una simple empleada de limpieza acababa de convertirse en la única persona dispuesta a no ignorarlo. A veces, el peligro se esconde donde todo parece perfecto. Y a veces, la salvación comienza con alguien que decide detenerse y percibir el olor. La tarde cayó lentamente sobre La Moraleja, y el cielo gris parecía combinar con el peso que se había instalado en el pecho de Isabel. Desde que salió del cuarto de los gemelos con aquel vaso en las manos, nada le volvió a parecer normal. El brillo de la casa, los muebles caros, el silencio controlado, todo sonaba demasiado falso, como un escenario bonito montado para esconder algo feo detrás. Isabel regresó al cuarto unas horas después, esta vez para cambiar las sábanas. Mateo estaba encogido, quejándose de dolor en el vientre. Lucas no hablaba. Solo miraba la puerta, como si esperara a alguien que nunca venía. Ningún médico había aparecido ese día. Ninguna llamada de emergencia. Todo seguía como si el sufrimiento infantil fuera parte de la rutina. Mientras retiraba las sábanas, Isabel notó manchas amarillentas en la tela. Acercó el rostro y volvió a sentir aquel olor extraño, discreto, persistente. No era sudor. No era orina. Era algo que no debería estar allí. Su estómago se revolvió. Ella ya había visto eso antes, muchos años atrás, en un barrio pobre, cuando un niño enfermó sin explicación y nadie creyó a la madre. Con cada comida, los síntomas regresaban. Isabel empezó a notar el patrón. Después de la leche de la noche, después del té calmante, los dolores aumentaban. El llanto surgía. El cuerpo cedía. Y siempre era Clara quien lo preparaba todo. Siempre con un cuidado excesivo. Siempre con una sonrisa demasiado tranquila.
Las niñeras hacían lo que podían, pero evitaban hacer preguntas. Isabel percibió el miedo en sus ojos. Una de ellas comentó, en voz baja, que no se quedaría mucho tiempo. Dijo que la casa no era un buen lugar. Lo dijo casi susurrando, como si las paredes escucharan. Y quizá escuchaban. Isabel comenzó a prestar atención a los detalles que nadie quería ver. Las cámaras discretas en los pasillos. Las puertas siempre cerradas con llave por la noche. La forma en que Clara controlaba cada información que llegaba a Alejandro, siempre ocupado, siempre distante. Nada parecía fuera de lugar. Y, precisamente por eso, todo parecía mal. Al final de la tarde, Isabel vio a Clara tirar un frasco pequeño a la basura de la cocina. Sin etiqueta. Isabel esperó a quedarse sola y lo recuperó. Estaba casi vacío. Al abrirlo, sintió el mismo olor metálico, ahora más fuerte. Sus manos temblaban. Eso no era un medicamento común. Eso no era cuidado. Esa noche, Mateo vomitó. Lucas lloró hasta perder las fuerzas. Isabel se quedó detenida en la puerta, sintiéndose impotente. No tenía estudios, no tenía autoridad, no tenía dinero. Pero tenía algo que nadie más parecía tener: atención. El conflicto crecía en silencio, escondido bajo el lujo. E Isabel empezaba a entender que, en aquella casa, hacer preguntas podía costarle el trabajo, o algo peor. Aún así, ignorar costaría mucho más. A veces, el peligro no grita. Se repite. Y solo quien observa percibe que no es coincidencia. En la tercera noche consecutiva, Isabel fue despertada por un sonido que no debería existir en una casa de ese tamaño. No era un llanto fuerte ni un grito. Era un gemido corto, entrecortado, como si el aire se estuviera acabando poco a poco. Se levantó de la cama aún en la oscuridad, con el corazón acelerado, y avanzó por el pasillo iluminado por luces automáticas que se encendían bajo sus pies. La puerta del cuarto de los gemelos estaba entreabierta. Mateo estaba sentado, encorvado, sujetándose el estómago con fuerza. Lucas permanecía acostado, temblando, con los labios ligeramente amoratados. Su respiración era corta e irregular. Isabel sintió una opresión en el pecho. Aquello ya no era solo preocupación. Era peligro inmediato. Llamó a Clara. La respuesta tardó. Cuando la prometida apareció, no corrió. Caminó con calma, observó a los niños a distancia y dijo que eso ya había ocurrido antes. Habló de ansiedad, de sensibilidad alimentaria. Su voz estaba demasiado controlada para una situación de tal gravedad. Isabel percibió algo nuevo en ese momento. Clara no estaba preocupada. Estaba vigilante. En la cocina, poco después, Clara preparó un té para los niños. Isabel observaba desde lejos, fingiendo limpiar el suelo. Vio cuando Clara sacó de su bolsillo del batín un pequeño frasco y dejó caer unas gotas en el líquido caliente. Fue rápido. Ensayado. Un gesto automático de quien ya había hecho eso muchas veces. El miedo tomó forma concreta. Cuando Clara salió, Isabel se acercó al vaso. El olor estaba más fuerte. El mismo aroma metálico. Sintió que las piernas le flaqueaban. Ya no había duda razonable. Aquello era intencional. En ese instante, una de las cámaras de la cocina se movió ligeramente, ajustando el ángulo. Isabel sintió que el estómago se le helaba. No solo estaba observando. Estaba siendo observada. Clara había notado algo. Tal vez la mirada demasiado atenta. Tal vez la presencia demasiado frecuente en el cuarto de los niños. De regreso al pasillo, Clara se cruzó con Isabel y la miró fijamente durante unos segundos demasiado largos. No dijo nada. El silencio fue la amenaza. Isabel entendió el mensaje, ya no era invisible. En el cuarto de servicio, Isabel cerró la puerta con llave y respiró hondo. Pensó en las 18 niñeras que habían pasado por allí. Pensó en cómo todas se habían ido rápido, en silencio. Pensó en el riesgo real que ahora corría. Pero, sobre todo, pensó en Lucas, respirando con dificultad, y en Mateo, doblado de dolor. El peligro había escalado. Ya no se trataba solo de salvar a 2 niños. Se trataba de enfrentarse a alguien dispuesto a llegar demasiado lejos para mantener el control, la apariencia y el poder. Isabel sabía que, a partir de ese momento, cada paso tendría consecuencias. Algunas verdades, cuando empiezan a salir a la luz, ya no permiten marcha atrás. E Isabel acababa de cruzar ese límite. La mañana siguiente amaneció demasiado clara para lo que ocurría dentro de la mansión. El sol entraba por las amplias ventanas, iluminando pasillos silenciosos, como si nada estuviera mal. Isabel caminaba despacio, sintiendo el cuerpo pesado y la mente alerta. Había dormido poco. Cada imagen de la noche anterior regresaba con fuerza. El frasco, el té,
la respiración corta de Lucas. En el cuarto de los niños, Mateo había despertado exhausto. Lucas permanecía inmóvil, con los ojos abiertos, pero sin brillo. Isabel se acercó con cuidado. Tocó su frente. Estaba demasiado fría. Eso hizo que su corazón se acelerara. Llamó a la niñera, pidió ayuda, pidió que avisaran a Clara. Nadie apareció de inmediato. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Clara entró apresurada, hablando por teléfono, irritada. Al acercarse a la cama, el frasco cayó del bolsillo del batín y rodó por el suelo, deteniéndose a los pies de Isabel. El sonido seco resonó demasiado fuerte en aquel silencio. Por un segundo, nadie se movió. El tiempo pareció suspenderse. Isabel se agachó instintivamente y tomó el frasco. Clara se dio cuenta demasiado tarde. Sus ojos se abrieron de par en par. Ya no había control en esa mirada. Solo tensión. Isabel sintió el peso del objeto en la mano. Pequeño, simple, pero cargado de verdad. Clara intentó recuperar la compostura. Dijo que era un remedio natural. Dijo que Isabel no entendía. Pero algo se había roto. Isabel guardó el frasco en el bolsillo del delantal. El gesto fue simple, decidido. Clara no gritó. Solo la miró fijamente. Y en ese silencio, la amenaza quedó clara. Poco después, llegó el médico particular. Examinó rápidamente. Habló de un cuadro leve. Isabel sintió indignación. Aquello no era leve. Aquello estaba matando lentamente. Comprendió que, si esperaba a las autoridades internas, los niños no resistirían. Fue allí cuando Isabel tomó la decisión más difícil de su vida. En el baño de servicio, con las manos temblorosas, fotografió el frasco. Anotó mentalmente horarios, síntomas, reacciones. Separó discretamente una muestra del líquido preparado aquella mañana. No sabía exactamente cómo lo usaría. Solo sabía que necesitaba existir fuera del control de Clara. Cuando salió, sintió los ojos de la prometida sobre ella. Clara pasó demasiado cerca, susurrando que había límites. Isabel no respondió. Por primera vez, no desvió la mirada. Sabía que había cruzado un punto sin retorno. Sabía que el peligro aumentaría. Pero también sabía que, si no actuaba ahora, no habría un después. A veces, la vida pone frente a nosotros una elección silenciosa, fingir que no vimos o cargar con el peso de la verdad. Isabel eligió ver. Si estuvieras en su lugar, ¿continuarías aún sabiendo que eso lo cambiaría todo? Después de aquella mañana, nada volvió a ser igual para Isabel. El frasco en el bolsillo parecía latir contra su cuerpo, recordándole a cada paso el riesgo que ahora corría. Aún así, siguió trabajando como siempre. Cabeza baja, movimientos precisos, expresión neutra. Por fuera, la misma empleada de limpieza discreta. Por dentro, alguien que ya no podía fingir ignorancia. Isabel comenzó a observar la casa con otros ojos. Anotaba mentalmente todo, los horarios en que Clara se quedaba sola con los niños, los momentos en que se preparaba la leche, los días en que los síntomas aparecían con más fuerza. Se dio cuenta de que siempre ocurría por la noche. Siempre después de bebidas ofrecidas como calmantes. El patrón se cerraba como un cerco. Aquella tarde, Clara salió apresurada para cumplir un compromiso. Por primera vez en días, no estaba allí para controlarlo todo. Los gemelos quedaron al cuidado de una niñera nueva y de un enfermero. Isabel sintió que esa era una oportunidad rara. Se acercó a la niñera y comentó, en voz baja, que los niños empeoraban después de ciertas bebidas. La joven palideció. Dijo que también le parecía extraño el olor. Dijo que tenía miedo de hablar. Isabel comprendió que el silencio de aquella casa no era falta de percepción. Era miedo. En el cuarto, mientras ayudaba a cambiar a Mateo y Lucas, sintió la fragilidad de ellos de una forma aún más dura. Los cuerpos demasiado ligeros. La piel demasiado sensible. Mateo le apretó la mano con una fuerza inesperada. Isabel sintió que se le humedecían los ojos. Aquello la fortaleció. Ya no podía dar marcha atrás. Decidió actuar con cautela. Separó pequeñas muestras de los líquidos usados ese día, improvisando como pudo. Lo guardó todo. Por la noche, en el cuarto de servicio, llamó a una antigua conocida que trabajaba en un laboratorio público. No dio detalles. Solo describió el olor y los síntomas. La respuesta fue directa. Aquello debía ser analizado. Isabel sabía que se estaba exponiendo. Si Clara lo descubría, no habría explicación que la protegiera. Aún así, sintió algo diferente esa vez. No era imprudencia. Era convicción. Cuando Clara regresó, estaba más fría que nunca. Observaba a Isabel con una atención excesiva. Hizo preguntas que no necesitaba hacer.
Isabel respondió con calma, manteniendo su actitud sencilla. El juego silencioso había comenzado. Esa noche, los niños sufrieron otra crisis. Isabel no durmió. Sentada en la cama estrecha del cuarto de servicio, sostenía el celular como si fuera un ancla. Rezaba. Esperaba. Sabía que lo que viniera después exigiría aún más de ella. No era una heroína. Era una mujer común haciendo lo posible. Y, a veces, eso es suficiente para cambiarlo todo. La confirmación llegó en un mensaje corto, enviado a media tarde, cuando el sol ya comenzaba a descender sobre Madrid. Isabel estaba en el depósito, organizando productos de limpieza, cuando el celular vibró en el bolsillo del delantal. Al leerlo, sintió que el cuerpo perdía fuerza por un instante. Tuvo que apoyarse en la estantería para no caer. El análisis no dejaba dudas. El líquido contenía un compuesto químico capaz de provocar dolores abdominales intensos, debilidad progresiva y alteraciones metabólicas en niños pequeños. Usado en dosis mínimas, no mataba de inmediato. Solo enfermaba. Lentamente. De forma confusa. Exactamente como venía ocurriendo con Mateo y Lucas. Isabel cerró los ojos. Todo encajaba con una claridad cruel. No era descuido. No era un error médico. Era método. Recordó conversaciones antiguas escuchadas en los pasillos. Clara no era solo la prometida reciente. Años atrás, había trabajado cerca de Alejandro, cuando la empresa atravesaba crisis internas. Fue en ese periodo cuando la madre de los gemelos quedó embarazada. Poco después, Clara desapareció de la rutina familiar. Regresó años más tarde, elegante, segura, ocupando un lugar que antes no era suyo. El resentimiento, comprendió Isabel, no había desaparecido. Había madurado. La verdad dolía más de lo que había imaginado. La enfermedad de los niños formaba parte de un plan mayor. Debilitarlos, crear dependencia, asumir el control total. Todo bajo la apariencia de cuidado y dedicación. Isabel sintió un nudo en el estómago al entender que, si no se hacía nada, el final podía ser definitivo. Esa misma tarde, Alejandro avisó que regresaría más temprano de Barcelona. Clara no lo sabía. El tiempo, que ya era escaso, se volvió aún más apremiante. Isabel sintió la urgencia golpear con fuerza. Necesitaba actuar antes de que ocurriera algo irreversible. Por la noche, Mateo sufrió una crisis más fuerte. Lucas apenas lograba mantener los ojos abiertos. Isabel llamó al enfermero, insistió en que aquello no era normal. Mostró parte de lo que tenía. Por primera vez, fue escuchada. El profesional palideció al ver la información. Dijo que llamaría ayuda médica de inmediato. Clara entró en el cuarto poco después. La mirada que lanzó a Isabel ya no tenía disimulo. Era puro odio. Lo entendió, la empleada de limpieza sabía demasiado. Isabel sintió miedo, pero no retrocedió. La verdad estaba allí, concreta, peligrosa. Y ahora ya no estaba solo en sus manos. El engranaje comenzaba a moverse fuera del control de la mujer que había creído controlarlo todo. Algunas verdades tardan en aparecer. Cuando aparecen, lo cambian todo, incluso a quien las reveló. La sirena de la ambulancia rompió el silencio de la moraleja como un aviso tardío. Isabel acompañó a los paramédicos mientras Mateo y Lucas eran llevados de urgencia, cubiertos con mantas térmicas, demasiado pequeños para tantas manos, tantos cables, tanta urgencia. El portón de la mansión se cerró detrás de ellos. Por primera vez, Isabel tuvo la certeza de que tal vez no volverían de la misma manera. En el hospital privado de Chamartín, el tiempo empezó a existir de una forma extraña. Las horas se confundían con los minutos. Los pasillos largos, demasiado blancos, parecían absorber cualquier sensación de consuelo. Mateo fue estabilizado. Lucas, no. Su estado era crítico. Ingresó en la UCI pediátrica con dificultad respiratoria severa. Isabel se sentó sola en una silla dura, sintiendo el peso de todo lo que había hecho. Sabía que había actuado correctamente, pero el miedo ahora tenía otro nombre, consecuencia. Clara no se quedaría en silencio. Y no lo hizo. Apareció en el pasillo con el rostro transformado. No había elegancia ni control. Solo ira contenida. Se acercó a Isabel y habló en voz baja, pero con una precisión cruel. Dijo que se había metido donde no debía. Dijo que la gente sencilla se pierde cuando intenta enfrentarse a personas poderosas. Isabel sintió que el cuerpo se le helaba, pero mantuvo la mirada firme. Pensó en los niños. Eso era suficiente. Los exámenes confirmaron lo peor. Intoxicación prolongada. El médico explicó con cautela, pero no suavizó la gravedad. Lucas corría un riesgo real de muerte. Isabel sintió que las piernas le fallaban. Tuvo que apoyarse en la pared para no caer.
Cuando la policía fue llamada para acompañar el caso médico, Clara intentó marcharse. Se lo impidieron. Gritó. Acusó. Perdió el control delante de todos. La máscara cayó allí, bajo la luz fría del hospital. Alejandro llegó poco después, directamente desde el aeropuerto. El impacto en su rostro al ver a sus hijos conectados a máquinas fue devastador. Isabel observó desde lejos, con lágrimas silenciosas. Sabía que aquel hombre estaba a punto de comprender que el mayor peligro nunca había estado fuera de casa. Clara fue llevada para prestar declaración. Isabel sintió miedo, pero también alivio. El colapso había sido total. Ya no había forma de ocultar nada. Ya no había control. Pero Lucas aún luchaba. Pequeño, frágil, rodeado de máquinas. Y, en ese momento, nada importaba más que resistiera. A veces, la verdad aparece en el peor momento posible. Pero es precisamente entonces cuando más necesita aparecer. La madrugada avanzaba lentamente en el hospital de Chamartín, como si el tiempo hubiera decidido poner a prueba la resistencia de todos los que estaban allí. El pasillo de la UCI pediátrica estaba casi vacío, pero cargado de tensión. Isabel permanecía sentada, con las manos entrelazadas y la mirada fija en la puerta automática que se abría y se cerraba con un sonido frío, impersonal. Cada apertura hacía que su corazón se acelerara. Dentro de la UCI, Lucas luchaba. Los médicos se movían con una rapidez contenida, ajustando aparatos, analizando exámenes, intercambiando miradas serias. Mateo, en otro sector, estaba estable, pero aún débil. Isabel sentía el peso de saber que 2 vidas dependían de decisiones tomadas demasiado tarde, y de una decisión tomada por ella al límite del tiempo. Alejandro Ferrer fue llamado a una sala reservada. Cuando salió, parecía más viejo. Los hombros encorvados, el rostro marcado por un dolor que ningún dinero puede aliviar. Caminó hasta Isabel y, por primera vez, se sentó a su lado. No como empleador, como un padre desesperado. Sin decir una palabra, Isabel le entregó el teléfono. Las fotos, las anotaciones, los horarios, el análisis del laboratorio. Alejandro revisó todo en silencio. Con cada imagen, el impacto se profundizaba. No hubo negación. No hubo defensa. Solo la amarga comprensión de que había fallado donde más importaba. Al otro lado del pasillo, Clara estaba siendo interrogada. La policía había encontrado más de lo que Isabel imaginaba: búsquedas guardadas, recetas antiguas, mensajes recuperados. El plan estaba expuesto, pieza por pieza. Cuando Clara fue conducida esposada por el pasillo, su mirada se cruzó con la de Isabel por un breve segundo. Ya no había amenaza. Solo vacío. La derrota de quien creyó que nunca sería desenmascarada. Poco después, el médico jefe salió de la UCI. Habló con cautela, pero trajo la noticia que todos esperaban escuchar: Lucas había reaccionado al tratamiento de emergencia. Aún no estaba fuera de peligro, pero había respuesta. Había esperanza. Isabel sintió que el cuerpo se le rendía. Lloró allí mismo, sin vergüenza, sin contención. Alejandro apoyó la mano en su hombro, en silencio. No había palabras suficientes para aquel momento. El clímax no llegó con gritos ni aplausos. Llegó con la verdad expuesta, con la justicia en marcha y con un niño pequeño decidiendo quedarse. A veces, el momento más decisivo de una historia ocurre en silencio. Y es en ese silencio donde se salvan vidas. Los días que siguieron no trajeron un alivio inmediato, pero sí algo raro, una esperanza sostenida. Mateo recuperaba fuerzas poco a poco, aún abatido, pero consciente, respondiendo bien a los cuidados. Lucas permaneció más tiempo en la UCI, frágil, monitoreado a cada segundo, pero ya mostraba señales claras de mejoría. Para los médicos, eso solo fue posible porque la causa había sido interrumpida a tiempo. Alejandro no salió del hospital. Dormía mal, comía poco, permanecía siempre cerca de sus hijos. Cada avance iba acompañado de una mezcla de gratitud y culpa. Revivía mentalmente las decisiones que lo habían alejado, las responsabilidades delegadas, la confianza mal depositada. Cuando miraba a Isabel, sabía que estaba ante la persona que había hecho lo que él no logró ver. La investigación avanzó rápidamente. Con las pruebas reunidas en el hospital y en la mansión, Clara fue formalmente acusada de intento de homicidio calificado, además de otros delitos. No hubo espectáculo. El caso siguió de forma discreta, como Alejandro deseaba. Para él, proteger a sus hijos ahora también significaba protegerlos de la exposición. Isabel fue llamada a declarar. Habló con sencillez, sin exageraciones, sin buscar reconocimiento. Solo contó lo que vio, lo que sintió y por qué decidió actuar.
Al salir de la comisaría, sintió un cansancio profundo, pero también una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Cuando Lucas finalmente salió de la UCI, Isabel estaba allí. Vio al niño respirar sin aparatos por primera vez en semanas. Vio a Mateo sonreír, tímidamente, al ver a su hermano. Esa imagen quedó grabada en ella como una recompensa silenciosa. Alejandro agradeció más de una vez. Ofreció ayuda, estabilidad, protección. Isabel aceptó solo lo esencial. No quería privilegios. Solo quería saber que los niños estarían a salvo. La mansión de La Moraleja fue vaciada. Empleados despedidos. Rutinas revisadas. El lugar que antes escondía miedo comenzó a perder su peso. La casa, por fin, dejó de ser un escenario de sufrimiento. La justicia siguió su curso. No trajo alegría, pero sí cierre. Y, en ese proceso, todos aprendieron que el mal no siempre se presenta de forma agresiva. A veces, se disfraza de cuidado. Lo que salva, muchas veces, es quien decide prestar atención cuando nadie más lo hace. Un año después, la vida seguía a otro ritmo. Mateo y Lucas ahora corrían por el jardín de una casa más pequeña, alejada del brillo excesivo y de las paredes silenciosas de la antigua mansión. Todavía había consultas médicas y cuidados atentos, pero había, sobre todo, presencia. Alejandro Ferrer lo había reorganizado todo. Vendió parte de los negocios, rechazó proyectos lejanos y eligió estar allí. Aprendió de la forma más dura que la ausencia también hiere. El juicio de Clara Valdés se llevó a cabo sin alboroto. Las pruebas eran incontestables. El plan lento, calculado, movido por el resentimiento y la ambición, fue reconocido. La sentencia trajo cierre, no alivio. Para Alejandro, aceptar la verdad fue tan necesario como doloroso. Para Isabel, fue el final de un capítulo que nunca quiso vivir, pero que necesitó atravesar. Isabel regresó a Vallecas. Retomó la rutina sencilla, los horarios cortos, el cuidado de su cuerpo cansado. No buscó entrevistas ni contó la historia. Algunos vecinos lo sabían. Pocos comprendían la dimensión de lo que había hecho. Y eso estaba bien. No todo el coraje necesita ser visto. De vez en cuando, Alejandro llamaba. Enviaba fotos de los niños creciendo, sonriendo, vivos. Isabel guardaba esas imágenes en una caja junto con el viejo delantal. No como recuerdo del peligro, sino como prueba de que la atención y la humanidad todavía salvan. Mateo y Lucas crecieron sabiendo que alguien sencillo había prestado atención cuando nadie más lo hizo. Aprendieron temprano que la protección no viene solo de quien tiene poder, sino de quien tiene cuidado. Esa lección los acompañaría para siempre. La historia nunca se convirtió en titular. No fue un escándalo. Quedó restringida a quienes necesitaban saberlo. Pero historias así ocurren todos los días, lejos de las cámaras, lejos del ruido. Y son ellas las que recuerdan lo que realmente importa. Porque, a veces, la diferencia entre la pérdida y la vida es alguien común que decide no ignorar. Si llegaste hasta aquí, gracias por recorrer esta historia hasta el final. Comenta qué parte te tocó más, qué fue lo que más te hizo reflexionar y qué tipo de historia te gustaría escuchar la próxima vez. Y, si quieres seguir acompañando narrativas humanas e intensas como esta, quédate cerca. Aún hay muchas historias que necesitan ser contadas.